Buenas tardes a todos y todas. Bueno, vamos a ver hoy la unidad de administración de inventarios. Lo que es inventario se maneja como una política dentro de una empresa en donde los diferentes departamentos tienen intereses contrapuestos. Por ejemplo, ¿a quién le va a interesar tener inventarios? Por ejemplo, bueno, al departamento de ventas, que está interesado en justamente realizar las ventas y despachar los productos. ¿Sí? Ventas va, va, siempre, va siempre, digamos, a tender a tener o a querer tener stock ¿eh? Para satisfacer a los clientes y a los pedidos. Pero, por ejemplo, un departamento de finanzas va a querer limitar este stock. ¿Por qué? Bueno, lo va a querer limitar porque todo este material, o sea, tanto materia prima y como el producto terminado, constituye un activo que está inmovilizado. Entonces, justamente la parte financiera va a tratar de tener o que la empresa tenga la menor cantidad de stock para no tener ese capital inmovilizado. ¿Sí? Tengan en cuenta que el producto terminado, que está, por ejemplo, estoqueado, recién se va a convertir en una utilidad para la empresa una vez que es vendida. Mientras tanto está almacenado. ¿Sí? Entonces, ¿qué intervienen aquí dentro de las políticas para decidir qué cantidad se compra de materia prima y qué cantidad se estoquea al momento de producir, digamos, el bien? Entra en juego, por ejemplo, cuestiones de producción, cuestiones, por ejemplo, de inversión en inventarios y, por ejemplo, el tema de la sensibilidad hacia los clientes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ventas va a querer entonces tener ese stock de, por ejemplo, de producto terminado para poder despacharlo al cliente, porque el cliente si no tiene el producto o si la empresa no tiene en ese momento el producto en stock, puede pasar que decida esperar a que la empresa lo fabrique, lo tenga terminado, o bien el cliente puede decidir, bueno, no hacer la compra a la empresa y poder salir a buscar ese producto a una empresa competidora. Entonces, es por eso mismo les decía anteriormente del tema de ventas. El departamento de ventas va a querer siempre tener stock para no dejar sin producto a sus clientes. Eh, con lo cual, bueno, resumiendo esta diapositiva, hay que conciliar los diferentes intereses de cada uno de los departamentos, por supuesto. Entonces, dijimos que hay una importancia estratégica de tener productos en stock. ¿Sí? Uno cuando va a comprar o va a hacer un pedido de un producto no lo quiere ya, no quiere esperar. Uno cuando inclusive hace de manera particular un pedido por internet, ¿no es cierto? Quiere comprar un producto X por internet, un producto de consumo masivo, lo quiere que esté en stock y se lo envíe a la brevedad. Este, no, a nadie le gusta que le digan, bueno, plazo de entrega, no sé, 7 días, 15 días, se está produciendo, no hay stock, ¿sí? Entonces, esa es una razón importante para tener stock, ¿sí? O sea, hay razones para tener stock y hay razones por las que no se recomienda tener tanto stock, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Con lo cual, ¿esto qué genera el inventario? Para tener inventario hay que comprar primero ¿qué? La materia prima para producir. Entonces, cada vez que hacemos un pedido de esta materia prima, por ejemplo, chapas, productos comerciales, puede ser rodamientos, tornillos, material pellets para inyectar plástico, ¿sí? Cada uno de esos pedidos va a tener un costo, ¿sí? Que es un costo asociado al procesamiento de la orden. Va a haber ya sea una persona que tenga que contactarse de alguna manera con el proveedor de esa materia prima, ya sea telefónicamente, ya sea por mail, ya sea por WhatsApp. ¿Sí? Esto genera un costo administrativo.
que si lo multiplicamos por la cantidad de pedidos que tienen que hacer, es mucho dinero. Entonces, sí o sí va a haber un costo asociado a el acto administrativo de pedir, ¿sí? Del seguimiento, siempre uno cuando hace un pedido seguramente tiene que reclamarlo, ¿eh? Porque decís, bueno, ¿qué pasa? Me dijiste que ibas a entregar la semana que viene, la semana o tal día, y no llegó, entonces eso que va a producir una alerta en el comprador, que no llegó la materia prima. Estamos hablando de que esa compra de materia prima en realidad le termina llegando a producción. ¿Sí? Estamos hablando de materia prima para ser utilizada para fabricar un bien, un producto. Entonces, en realidad, el pedido se hace a través de compras, del departamento de compras, pero lo solicita en este caso el departamento de producción, ¿sí? Para poder cumplir con la demanda que hemos visto en lo que es planeación de producción. Cuando vimos planeación de producción, eh, vimos que se programa esa producción a través del tiempo. Entonces, una vez que, volviendo hacia atrás, Mercadotecnia nos dice a nosotros qué estimación de venta tiene en el año, bueno, producción va a programar justamente en el tiempo qué cantidades va a producir, por ejemplo, mensualmente. Entonces, de acuerdo a eso, se va haciendo o generando los pedidos a los proveedores. Pero no lo hace producción, o sea, producción no se comunica con el proveedor. ¿Sí? Lo que hace producción es, eh, digamos, comunicarse con el departamento de compras de la empresa para que ese departamento de compras de la empresa sí realice la compra de esa materia prima necesaria para producir el producto. ¿Sí? Entonces, un tema es todo lo que genera el costo este de generar la orden de compra. ¿Sí? A su vez, también desde el punto de vista de producción, vamos a ver posteriormente que se incurre en un costo, que es, por ejemplo, el costo cuando cambiamos de lote de producción. ¿Sí? Cuando se cambia la producción de un modelo a otro, se incurre en un costo, ¿sí? Que va a estar generado por ejemplo, el tiempo que insuma poner a punto la máquina, poner a punto los dispositivos para producir ese otro producto. Entonces, hay un tiempo improductivo, que eso también lo hemos comentado en la unidad de estudio del trabajo, ¿sí? Que es un tiempo improductivo en el cual el operador, por ejemplo, una vez que termina la producción de un modelo, bueno, saca el dispositivo, saca el molde, saca la matriz, saca, digamos, el herramental con el cual se produjo ese modelo y coloca otro dispositivo, otro herramental. Bueno, ese tiempo hasta que el producto en realidad entra en régimen, o la máquina entra en régimen y se saca el producto correcto, es todo un tiempo productivo, ¿sí? Entonces también tenemos en este caso un punto de vista de la compra de la materia prima y por otro lado la producción del lote, ¿sí? Otra cosa que podemos ver es que, por ejemplo, a eh, la hora de solicitar el producto, o sea, la adquisición eh, una cosa es pedir todas las semanas o cada 15 días. Si yo pido cada 15 días, voy a tener cada 15 días este costo asociado de adquisición de la materia prima, ¿verdad? Entonces, lo puedo hacer semanalmente, mensualmente, ¿sí? Bimestralmente. Entonces, de acuerdo a esa periodicidad o esa frecuencia del pedido, voy a comprar una cantidad X de materia prima. Ahora bien, si compro en menor frecuencia, o sea, en vez de hacer pedidos semanales, hago pedidos mensuales, voy a pedir más cantidad de materia prima. ¿Sí? Entonces, uno de las cuestiones o de los costos que se incurren son los costos anuales de pedir.
cuanto pido menos cantidad de veces en el año, ¿sí? Este costo anual de pedir será menor. ¿Estamos de acuerdo? Si pido una vez al año, bueno, este costo de adquisición va a ser poco, ¿no? Va a ser pequeño, porque pido una sola vez, ¿sí? Pero si evaluamos solamente este costo de adquisición, vamos a ver que hay otros costos, pero digamos, a ver, que quede claro, si pido más veces, o sea, más veces, digamos, pido con frecuencias menores, el costo de adquisición va a ser alto, porque tengo que sumar todos estos costos, ¿sí? Si pido menos, eh, menos veces en el año, pido más cantidad, pero el costo de adquisición va a ser menor. Costos por faltante. Cuando en el depósito nos quedamos sin esa materia prima para producir, digamos, estamos incumpliendo primero con el plan de programación, ¿sí? Cuando producción hizo la programación de su producción, tiene que saber en qué momento necesita esa materia prima, ¿sí? En qué momento necesita esa materia prima. Si no tenemos esa materia prima, no podemos producir. Si no podemos producir, no podemos cumplir con el plazo de entrega que dijimos al cliente, ¿sí? Entonces vamos a tener ventas perdidas y con la consecuencia de la posibilidad de que ese cliente, eh, inclusive quizá nos venía comprando o es cliente nuestro durante mucho tiempo, pero bueno, si necesita el cliente esa máquina, ese producto en tal fecha y no se lo podemos otorgar, quizá abra la puerta para que nuestro cliente conozca un competidor y quizá no vuelva a comprarnos. ¿Sí? Nunca sabemos si hoy no nos compra y mañana vuelve, o si conoce otro proveedor y ese proveedor quizá hasta le da mejor precio y le da mejor plazo de entrega. Entonces, hay que cuidar al cliente en ese caso, ¿sí? Con lo cual, podemos llegar a tener como seguridad siempre algún stock justamente de seguridad, que es un inventario adicional para poder eh, recurrir en casos en que la demanda sea mayor, por ejemplo, que tengamos mayores ventas que las normales y puede ser que nos quedemos sin stock. Entonces, para evitar ese salto inesperado en la demanda, podemos llegar a tener un stock de seguridad, tanto en materia prima, tanto en stock de materia prima, como en stock de producto terminado, que es aquel que nosotros ya lo produjimos, y, y se encuentra guardado en nuestro depósito, ¿sí? Bueno, este costo de adquisición que vimos recién que digamos, un poco es que al adquirir lotes más grandes puede incrementar el tamaño del inventario, ¿sí? ¿Qué pasa además? Además podemos obtener un precio unitario menor, ¿sí? Si compramos por peso, ¿sí? termina, termina siendo que el precio por kilo quizás sea menor porque compramos mayor cantidad, o por mayor, ¿cierto? Ustedes cuando van a comprar algo por mayor, el precio por ejemplo, van a comprar a un negocio, ¿sí? Van a comprar prendas, y bueno, o van a comprar mercadería a un mayorista, siempre van a tener un descuento por cantidad. O sea, el precio del producto va a ser menor. Ahora, vamos a ver luego, con este tema, en el último de los modelos de inventario que se llama descuento por cantidad, vamos a ver si la decisión final siempre coincide con este menor precio por kilo, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver, esto siempre sí es siempre la decisión a tomar va a ser la que coincide con un valor menor por producto,
¿sí? Porque veremos que intervienen otros costos, ¿sí? Entonces, bueno, acá también hablamos sobre los costos de configuración setup de máquina, ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando producimos. Si producimos lotes pequeños, o sea, pequeñas cantidades, va a haber un costo fijo que es el setup de máquina, que es fijo, independientemente si fabrique 500 unidades o 10.000. Entonces, cuanto más lotes pequeños produzca, la incidencia de este costo de setup de máquina va a ser mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo, digamos, ponemos en funcionamiento una máquina que va a estar produciendo 500 piezas, para producir esas 500 piezas demoran 30 minutos. 30 minutos. Pero estuve poniendo a punto la máquina, ¿no es cierto? Que entra el régimen, bueno, y que en definitiva saque el producto correctamente, quizá todo ese proceso de puesta a punto me insumieron 15 minutos. Entonces no es lógico plantear un lote de producción en donde de 30 minutos que demora la fabricación del lote, 15 los tenga en un proceso improductivo como el setup de máquina. Entonces, cuando se arma el lote de producción, hay que tener en cuenta este costo de setup. O sea, va a haber lotes de producción mínimos. Lotes de producción mínimos. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, este gráfico, ¿sí? Que hablamos sobre este tema. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí que tenemos lotes desde 500 unidades hasta 25.000 unidades. Y esto es importante. Este costo de preparación del lote, que hablamos recién, es un costo fijo, que es independiente del lote a fabricar, del tamaño del lote, que es de 1000. ¿Sí? Es 1000 para 500 y es 1000 para 20.000. Bueno, hay un costo variable que es un costo que está en función de la cantidad a producir. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, si estos fueran dólares, ¿sí? Este costo variable es $1 por unidad. Si fabricamos 500 unidades, el costo variable para ese lote son $500. Si fabricamos 1000, es 1000. ¿Sí? Con lo cual, el costo total por lote es la sumatoria del costo de preparación más el costo variable. En este caso, para 500 unidades, sumamos 1000 más 500, nos da 1500. Para el caso de 1000 unidades, sumamos estos 1000 que son fijos más 1000 variables. Total son 2000. Ahora bien, este costo promedio por unidad, ¿qué sería? Sería la división, el cociente, entre los casos, los costos totales por lote, en este caso 1500 dividido 500 me da $3. ¿Sí? Si vamos al gráfico, vemos que, la tenía por acá, 1500 unidades, es un lote pequeño, que nos da un costo total de $3. ¿Sí? Si bajo por ahí la curva aquí, tenía 3 aquí, 1500. A medida que vamos aumentando la cantidad de lote, este costo promedio va bajando. Fíjense cuando, por ejemplo, costo promedio 2. Bajamos de 3 a 2. A 2 le corresponde 1000. Vamos aquí, 2 es 1000. Fíjese para 5000 ya. Para 5000 unidades el costo promedio es de 1,20. Si vamos aquí hasta la curva, 5000 y vamos hasta aquí hasta la ordenada, sería 1,20. Fíjense, para 500 tenemos un costo total de $3. Ya para 5000 tenemos un costo total de 1,20. ¿Sí? Hemos disminuido el costo total. Con lo cual hay que buscar siempre, en todos los casos, el lote óptimo de producción. Este lote óptimo es donde se minimiza el costo total. ¿Sí? A partir de 5000, de 6000, fíjense que no hay grandes variaciones en el valor del costo total. ¿Sí? Entonces, hay que buscar que los lotes sean lotes, digamos, de una cantidad mínima
Porque ¿qué pasaría? Pasa de que si fabricamos un lote muy pequeño, el costo va a ser muy alto. Entonces, o bien la empresa va a ganar, tener menos rentabilidad, o hay que pasar el precio. Por eso mismo, muchas veces cuando vamos a pedir cotización, se nos pide siempre, el proveedor nos pide una cantidad mínima, porque si vamos a pedirle, no sé, tornillos, una cosa es pedirles 10.000 tornillos y otra cosa 20. O sea, no es porque no lo pueda fabricar, pero nos va a decir, bueno, mira, hay una cantidad mínima, porque si te fabrico 20, te voy a cobrar cada tornillo un montón de dinero. Entonces, por eso mismo se busca siempre, en todos los casos, en lo que es producción, este lote óptimo a producir. Además, existe un coste por arranque, que dijimos que no es que, digamos, saco el dispositivo anterior, ponemos el de nuevo modelo, prendo el botón y ya empieza a funcionar la máquina y las piezas que salen son todas perfectas, ¿sí? Sino que en muchas oportunidades va a haber que esperar, por ejemplo, en una inyectora, que esa inyectora se ponga a punto en cuanto a las variables del proceso, en cuanto a la presión, en cuanto a temperatura, a las velocidades, ¿sí? Entonces, quizás las primeras piezas salgan defectuosas, con lo cual eso también entra en juego al momento del costo. Entonces, si hacemos, como dijimos anteriormente, lotes pequeños, todos estos costos son fijos. Entonces, hay que tratar de hacer pocas producciones o, digamos, utilizar los costos, los lotes óptimos de producción para que no suceda lo que vimos anteriormente, que es tener costos totales altos. Entonces, no se puede producir a pedido 10, 20, 30 por el pedido del cliente, sino que hay que juntar varios pedidos de ese mismo producto, de ese mismo modelo, se juntan y hasta que se llegue a una cantidad que por lo menos esa cantidad sea igual o mayor al lote óptimo de producción, ¿sí? Entonces, no se puede producir cuando, digamos, poner en juego una máquina, poner en marcha una máquina, porque vino el cliente fulanito, ¿no? Me vino y dice, bueno, necesito 20 para mañana o en la semana. Ah, bueno, fabrico 20. No. Hay que esperar, digamos, tener más órdenes de producción de ese producto, se juntan, ¿sí? Y hasta que esa sumatoria de productos, esa cantidad, sea igual o mayor al lote óptimo de producción, ¿sí? Bueno, tenemos razones, digamos, también para las cuales no se desea tener o no se desea mantener inventarios. Dijimos, había costo de adquisición, ¿no?, que están en función de la cantidad de veces que nosotros hacíamos el pedido. Dijimos, sí, ese costo de adquisición es menor si pido menos veces en el año o menos veces en el tiempo, pero pido más cantidad. Si pido más cantidad, aparece aquí un costo que es el costo de almacenar. El costo de almacenar sí está en función de la cantidad de almacenar. Cuanto más sea esa cantidad de almacenar, mayor será este costo. Así que ahí hay una contraposición entre ambos costos, el de adquisición y el de almacenar. Veremos si llegamos a un punto intermedio. Pero fíjense que este costo de almacenar involucra costos en cuidarlo, en seguridad, en la iluminación, en seguros. Hay que asegurar la mercadería. Si pasa algún siniestro y la mercadería, la materia prima, no está asegurada, las pérdidas van a ser muy grandes para la empresa. Entonces, esto va a tener también el costo de almacenar referido a la cantidad y valor, y el valor de cada materia prima. No es lo mismo, digamos, hay diferentes costos o diferentes precios para cada materia prima. No es lo mismo un motor que un tornillo, ¿sí?, un rodamiento, ¿no es cierto?, que un buje. Hay de todo, productos de materia prima que hay que procesarla, y hay productos comerciales que ya están fabricados y este, ya están listos para ser montados en el producto.
En cuanto a los clientes, dijimos, si tengo stock, espectacular. Hay stock, despachamos la orden. Si no hay stock, hay que generar una orden de producción. Que esto va a involucrar entonces un malestar en el cliente. ¿Sí? Y además, también lo hemos mencionado, hay un costo asociado al capital inmovilizado. ¿Sí? A ver, cuando hay inflación, seguramente las empresas, ¿qué hacen? Muchas especulan con no entregar. No entregar porque hay inflación, entonces el costo de reposición, si te le venden a 10 pesos y mañana tienen que comprar a 12, dice no, espero hasta que se estabilice un poco y no venden. ¿Sí? Pero también está asociado al tema de, por ejemplo, una devaluación. ¿Sí? Pues ya dice la gente de finanzas, dice, bueno, este dinero en vez de tenerlo en producto, bueno, o sea, o compro algo dolarizado, algún bono, digamos, o hasta billetes, ¿sí? Entonces, para no perder el valor, ¿sí? Entonces, quizá hay herramientas financieras que dice, bueno, rinde más tener esa plata trabajando en la parte financiera que en la producción. ¿Sí? Entonces también hay que ver qué es lo que rinde más. ¿Sí? Entonces también hay un rendimiento a la inversión que también va a ser evaluado por la gente de finanzas. ¿Sí? Si conviene o no tener el dinero en el producto o trabajando en el mercado financiero. En cuanto a los tipos de inventario, tenemos de materia prima, que es MP, materia prima, que es esta materia prima que llega al depósito, es inspeccionada por control de calidad, ¿sí? Por ejemplo, en chapa, o sea, se inspecciona en cuanto a cantidades y calidad, ¿sí? Certificados, por ejemplo, que tenga. Bueno, eso va a formar parte del material o de la materia prima que va a ser procesada. La materia prima. Una vez que esa materia prima, por ejemplo, no sé, un caño, un redondo de acero, cuadrado, ¿sí? Cualquier materia prima, ya sale del depósito de materia prima y entra al circuito de las máquinas, van a estar siendo procesadas. ¿Sí? Ahora bien, cuando un producto que tiene esa materia prima está en proceso, quiere decir que está en etapa intermedia, que ya dejó de ser materia prima, pero tampoco es un producto terminado, a esa materia prima, que está en un punto intermedio de la cadena de producción, se la denomina inventario en proceso. ¿Sí? Después tenemos inventarios de materiales para mantenimiento, máquinas, por ejemplo, ¿sí? O repuestos de máquinas, y finalmente el producto que estamos fabricando cuando se incorpora al depósito justamente del producto terminado y va a formar parte del stock de la empresa para ser vendido, se llama inventario de producto terminado. En cuanto a los inventarios, tenemos también que evaluar lo siguiente. ¿En qué momento se va a realizar el pedido? ¿Sí? Cuando decimos, bueno, a ver, ¿hasta cuándo, en qué momento tengo que pedir, por ejemplo, pellets de plástico? ¿Sí? Por ejemplo, para inyectar. Cuando tengo 2 bolsas, 3 bolsas, y quizás con estas 2 bolsas tengo para 3 días, 4 días de inyección. ¿Sí? Entonces se mide ese pedido por la cantidad de días que tengo para producirlo. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, cuando tengo 3 bolsas hago el pedido, pero quizá, por ejemplo, esas bolsas, esas 3 bolsas las consuma, por ejemplo, una semana. Ahora, si yo mando el pedido de acá una semana, ¿sí? Porque estas bolsas que tengo las voy a consumir en inyección. Tengo que tener la certeza que en una semana viene el pedido. ¿Sí? Hay un tiempo de reposición que va a depender del tiempo de entrega del proveedor y del tiempo de generación de la orden de compra. Ahí va a haber
un tiempo en el cual yo ordeno a compras que haga la compra del PLS, por ejemplo. Y a su vez, si yo hoy mando la orden de compra a compras, bueno, por ahí mañana, al día siguiente, compras le genera el pedido al proveedor. Y después el proveedor hay que ver si tiene stock, y el proveedor cuando lo entrega, ¿sí? O sea que ahí entra en juego el momento, digamos, el momento del pedido, los tiempos en que yo me quede sin la materia prima que tengo hasta el momento existente, y el tiempo que demore eh, esa adquisición, que haga compras al proveedor y que el proveedor después la entregue a la empresa, ¿sí? Entonces, esta es la cantidad de pedido o tamaño del lote, ¿sí? Tengo que saber en qué momento hago el pedido. Con lo cual, ese momento se llama punto de pedido. Ese punto de pedido es el momento en el cual me genera, mediante un sistema, una alarma que me dice, bueno, ya tengo tanta cantidad de este material en el depósito. Lo tengo. Bueno, ya es momento de pedir más material, ¿sí? Y en cuanto a la naturaleza del inventario, podemos tener de dos clases. Podemos tener una clase que se llama de demanda independiente y otra clase que se llama de demanda dependiente. Lo que aquí estamos viendo, lo que es en la materia, estamos viendo siempre inventarios de demanda independiente. ¿Esto qué quiere decir que sea demanda independiente? Bueno, que, por ejemplo, si estamos pidiendo, somos una fábrica, por ejemplo, de electrodomésticos, ¿sí? Entonces, la demanda independiente se puede dar de esta manera. Tenemos línea blanca y fabricamos, por ejemplo, heladeras y fabricamos cocinas. Entonces, una pieza o un componente de la heladera va a ser independiente, o la demanda de uno de los componentes de esa heladera va a ser independiente de la demanda de un componente de una cocina que también fabricamos, ¿sí? Fabricamos cocinas, lavarropas, microondas, ¿sí? Pero al ser de productos diferentes, la demanda es independiente. Ahora bien, si son productos que conforman un mismo, por ejemplo, si son los dos productos son de la heladera, bueno, un producto va a ser dependiente del otro, ¿sí? No sé si se entiende. Si tengo una heladera con el motor y, por ejemplo, este, otra pieza de heladera, cuando pida el motor de heladera, ¿sí? Si la heladera lleva un motor, bueno, va a ser un motor por la heladera, pero si la otra pieza que está en la heladera van cuatro por heladera, voy a tener que digamos, también tener en cuenta eso, de pedir de un producto tanta cantidad y del otro tanta cantidad, si no hubiera. Exacto. ¿Por qué? Porque forman parte del mismo producto, ¿sí? Pero, ya les repito, en este caso nosotros estamos tomando en cuenta o estamos haciendo hincapié solamente lo que son inventarios de demanda independiente.